como médico general, ¿viste o viviste alguna situación que te haya tocado muchísimo, pues entendiendo que es una zona roja y una zona bastante violenta? No sé, que te hayan dicho como, camine, vamos, que necesitamos un médico, o que te haya llegado algún paciente que te haya tocado el corazón. Primera autopsia fue a una pareja de esposos que los asesinaron a cada uno con 7 tiros en la cabeza. Pero la esposa, cuando fui a hacer la autopsia y fui a abrir el abdomen, estaba en embarazo. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast y hoy tengo un invitado súper especial que llevamos mucho tiempo esperando. Me parece muy interesante poder tener estos espacios, sobre todo con los médicos especialistas, porque la gente cree que ustedes nacieron especialistas, doctor. La gente cree que ustedes nacieron siendo speakers de reconocidos laboratorios, creen que ustedes nacieron con sus clínicas y que el proceso o no viven parte de todo lo que ustedes pasan durante la medicina y la especialidad para llegar al punto donde están. Nosotros que los conocemos un poquito de más de cerca hemos podido evidenciar una parte personal y una parte profesional que no todo el mundo conoce o que no todo el mundo ve, y es eso lo que queremos mostrar en estos espacios. Entonces, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Y pues bueno, está como esa introducción ya me dejó como pensando que quién sabe con qué nos van a salir aquí en este momento. Oh, vamos a lo que es, doctor. La verdad, como te digo, la idea es conocer parte de ese proceso que nosotros hemos podido evidenciar y que me parece interesante que la gente conozca, ¿sí? Entonces, doctor Jeffer Peña, médico estético, ¿con cuántos años de experiencia? Bueno, yo ya llevo más o menos 15 años haciendo medicina estética, pero pues sí, lo que tú dijiste, ¿no? Realmente, pues o sea, en estos 15 años han pasado muchas cosas, ¿sí? Y no solo en estos 15 años como médico estético, sino pues en la vida. Yo creo que todos tenemos una historia, ¿no? Todos tenemos una historia y a veces como que uno conoce personas y uno no sabe su historia o no sabe qué hay detrás de las personas y lo que tuvieron que pasar para llegar a un punto en su vida. Y pues sí, son 15 años de experiencia, de cosas buenas, de cosas que me han pasado malas o de cosas que inclusive no me han gustado en mi vida profesional, pero que pues le dan a uno como la madurez para llegar a uno a un punto en el que ya como que la vida no lo sorprende a uno tan fácil, ¿sí? Yo le decía al doc, con mi socio hablamos mucho del doctor Jeffer porque entre nuestro equipo de médicos el doctor es poker face. ¿Sí? El doctor puede estar feliz, el doctor puede estar triste, el doctor puede estar emocionado, el doctor puede... y está así. Doc, ¿usted qué piensa de eso? Entonces, cuando uno ve al doctor, una persona supremamente académica, un médico cuadriculado, un médico, sí, uno dice, no, este man es, mejor dicho, clase alta desde que nació hasta el día de hoy, es una persona que muchos verán como en un pedestal, imposible hablar, imposible llegar. Creo que se puede crear una barrera entre la gente, porque a la gente en momentos puede ser un médico intimidante, ¿no? Más siendo docente, me imagino los pobres estudiantes, ¿no? Pero no, quiero que nos cuentes un poco, para que la gente conozca al verdadero Jeffer, porque nosotros hemos tenido el privilegio de acercarnos un poco a ti, de tus inicios como médico y de tus inicios como speaker, que son dos carreras totalmente distintas que trabajan de la mano, pero pues son enfoques completamente distintos. ¿Qué era Jeffer Peña en sus inicios como médicos? No, pues imagínate, todos los médicos yo creo que pasamos por el punto en el que estamos recién graduados, que no sabemos nada, que realmente estamos como cortos en el conocimiento, sin experiencia, con el miedo de equivocarse además, y bueno, pues digamos que como médico en general, pues mi primera experiencia fue rural, que además yo pues soy citadino, soy de la capital de Colombia y termino por allá metido en un municipio en la selva, en el Putumayo, y
Y pues obviamente pues, fue una experiencia interesante, difícil para una persona que sí, de una otra forma en ese momento lo tenía todo porque pues en mi familia nunca tuve excesos, pero nunca me faltó nada. Y entonces pues estuve en el Putumayo y allá pues tuve una experiencia muy interesante viviendo en un pueblo muy apartado, con algunas necesidades y que de una otra forma pues también me enseñaron y me forjaron, ¿no? Ese dicho de que digamos, Somos hechos de para, hierro. para forjar el carácter se necesita, digamos, Someterlo a pruebas, cosas sí. fuertes, pues Ajá. definitivamente sí, o sea, eso forja el carácter, ¿no? Entonces le ayuda a uno a madurar mucho. Y ya pues, cuando empecé a hacer medicina estética, yo siempre he sido, digamos, no fui el estudiante más brillante del mundo, pero me gustaba Sobresalir. como sí, sobresalir, hacer las cosas bien, ¿no? Y cuando empecé a hacer medicina estética, pues obviamente me metí en el papel, ¿no? Me metí en el papel de la medicina estética, de hacer las cosas bien, pero pues de una otra forma no era tan estudioso. Ok, Y el entonces, doctor era de los míos de los que sentaba atrás entonces. sí, Mm. total. Doctor, ¿por qué medicina y por qué medicina estética? Bueno, pues, ¿por qué medicina? Yo realmente tenía en mi mente tres cosas para hacer en mi vida. Uno, ser piloto. Pero aunque mi papá tenía las posibilidades de pagarme estudio, pues esa era una carrera cara y corta. Entonces, digamos, él no podía reunir los recursos tan rápidamente, ¿sí? Entonces, Descartado pues, por platica. descartado por platica. Bueno, medicina pues no era la carrera más barata, pero pues digamos que era un sueño que tenía también Asequible. desde chiquito y bueno, tengo familia que fueron médicos por tradición y pues eso me animaba mucho. Es más, mi papá quiso ser médico y no pudo por recursos Dinero. económicos y pues era como también esa forma de cumplir el sueño de mi papá. Pero también me gusta mucho la cocina y quería ser chef. Pero mi papá me decía, ¿qué le pasa, hermano? ¿Cómo se le ocurre que va a estudiar cocina, hermano? Si es que eso no es para que usted sea una ama de casa ni nada de esas cosas, olvídese, hermano. Eso en Cocina esa época era descartado. para viejas, ¿no? Pues por supuesto, sí. Y más mi Lleve su papá. vetera porque este man se nos torció. ¿Cómo se le ocurre que se va a dedicar a la cocina? No, 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 ni de peligro. Yo no le pago esa vaina. Entonces, Pero ahí tenemos un chef que muy pronto lo verán sí, también, porque el uno- hombre sigue, no- sigue su sueño, no sí, ha muerto no, el sueño, no, nos para vamos a nada. materializar más Mucho, adelante. no me muero sin. De hecho, ya en este momento estoy estudiando algo de cocina que tiene que ver con repostería. Estoy haciendo un diplomado de repostería porque me gusta, o sea, lo quiero hacer, ¿sí? Y pues la vida me ha dado la posibilidad en este momento de yo poder patrocinármelo, pues ¿por qué no? ¿Sí? Bueno, pues qué bien. Y pues terminé estudiando medicina porque pues me gustaba también, era uno de mis proyectos y pues fue lo que, digamos, también la vida me dio la oportunidad. Doctor, subirse a una tarima, ¿cómo es? Eso no es para todo el mundo. Hay algunos que no nos da miedo la gente y es lo mismo ver 100 que 1000. Sí, sí, O sea, a sí. mí me da igual hablarle a uno que a 1000 personas, pero hay gente que se sube a una tarima y... ¿Cómo fue tu primera experiencia como Pero speaker? bueno, yo le cuento y decir que, o sea, hay algo curioso. Yo ahorita dicto conferencias, hago charlas de todo, pero yo realmente era más o menos tímido para ese tipo de situaciones, ¿sí? Porque, digamos, sí, una cosa es, digamos, el tiempo con mis pacientes, hablar con mis pacientes, todas esas cosas, pero otra cosa es el público, o sea, yo para eso era muy tímido. Y recuerdo muchísimo porque inclusive hace 2 días estuve en el centro de convenciones Agora, ¿sí? de Bogotá, en una invitación que les hizo un laboratorio y me acordé porque ahí fue donde hice mi primera conferencia. Hace más o menos unos 5 o 7 años tal vez, como 7 años. ¿Y qué tal? Buenísima. No, para nada, fue un fracaso total. O sea, fue una charla que, mejor dicho, se aburrieron todos los que están. Fue en un congreso colombiano de medicina estética, ASIGME, y fue una charla sobre un producto además, pero fue un fracaso. ¿Cuál era el tema? Era un producto que se utiliza para el manejo de la región periocular, ¿sí? Pero fue un fracaso porque no conocía bien el producto, no lo estudié, me dio pena enfrentarme a un público tan grande, entonces todo el tiempo me temblaba la voz, no, o sea, fue un fracaso total, o sea, yo salí, la persona que me invitó a hacer la charla como que me dijo, no, pues bien, Gracias por gracias venir, doctor jefe. por venir,
pero no se le notaba el convencimiento y dije, no, esto fue un fracaso total. O sea, la verdad, no fue una buena experiencia en ese momento. Pero, ¿qué te dejó eso? O sea, después de haber fracasado ahí, No, ¿cómo pues influyó eso en tu vida? Pues, eso me enseñó muchísimas cosas. Primero, pues que tenía que prepararme mejor para lo que yo estaba haciendo. Porque aunque uno puede aplicar una técnica y hacerlo bien o pensar que se está haciendo bien, pues realmente nos puede inducir a pensar que no lo estamos haciendo tan bien y que no tengo el conocimiento tan claro para hacer lo que estaba haciendo. A pesar de que ya llevaba varios años haciendo medicina estética y estas cosas, pero yo sí tengo claro que muchas veces el conocimiento no es tan fácil de transmitir. Pero haciendo lo mismo que enseñar, Doc. sí, no, definitivamente. Pero eso me indujo mucho a estudiar, a ponerme a, a ser más juicioso con el estudio, ¿sí? Porque digamos que en ese tiempo también tenía muchas frustraciones, digamos, en mi ejercicio profesional, ¿sí? Y eso pues me hizo pensar en que tenía Interesante que... lo de las frustraciones. Ahora le pregunto una cosita. Doc, ¿qué piensa usted de los médicos ateos? Bueno, pues es que yo pienso que el tema de la fe o de creer en Dios o no creer en Dios, pues es un tema pues muy respetable, indudablemente. Sin embargo, yo no le doy tan duro a los médicos ateos porque yo en algún momento no creía en muchas cosas, porque no es un secreto para nadie que los médicos tenemos un ego hiperelevado, ¿no? Y que creemos que no las sabemos todas y que de verdad nosotros tenemos el control de la vida, ¿sí? Pero no, definitivamente se nos han muerto pacientes por desconocimiento, o sea, no tenemos el control de la vida, ¿sí? No la creamos tampoco y no lo sabemos todo. Obviamente, digamos, no creer también me llevó como persona y como médico a hacer cosas en la vida que no eran tan agradables, ¿sí? O que para la mayoría de la gente diría, no, esto que hace este tipo es detestable, ¿sí? Pero sí creo que definitivamente, y me di cuenta muchísimo porque vi muchos casos de pacientes o de gente que tenía enfermedades, problemas, de todo, y que eran solucionadas de una forma que ni siquiera nosotros lo podíamos explicar. Los grandes Milagros. médicos que levitamos porque nos creemos que tenemos la vida en nuestras manos, no entendemos por qué pasan. Y que son milagros verdaderamente. O sea, ¿cómo ocurrió esto si esto no podía pasar? No hay una explicación científica. No hay una explicación científica. Entonces eso nos hace pensar, oiga, no todo es ciencia, ¿sí? O porque no hemos logrado, después de tantos miles de años, entender qué es lo que pasa con el cuerpo humano. ¿Por qué no lo hemos podido descifrar del todo si fuera tan básico o si simplemente fuéramos el producto de una casualidad? ¿Es verdad que ustedes se vuelven insensibles? Sí, claro, indudablemente, indudablemente. Creemos que tenemos el control de la vida, pero y por eso le empezamos a perder como el valor. Me refiero, para que me entiendan la pregunta, hay mucha gente que dice que los médicos no saben decir las cosas, ¿sí? Porque ustedes todos los días ven la muerte, o sea, uno dice un muerto y uno dice, un muerto, Dios mío, Señor. Pero un médico ve morir gente todos los días. Sí, claro, ¿no? Entonces, por eso ustedes a veces, digo ustedes, generalizan los médicos, no todos, porque hay médicos que tienen mucho tacto, dicen, se murió mamá, no se pudo hacer nada. No se puede hacer nada, sí. Entonces uno dice, uy, pero, Dios mío, sí se vuelven insensibles. Sí, sí, nos volvemos insensibles, pero es precisamente por eso, ¿no? Porque, o sea, fíjate que la pregunta que me hacías de ser ateo, de los médicos ateos, pues, hombre, definitivamente, cuando uno no tiene, Dios es amor, ¿sí? Y cuando uno no tiene a Dios en su vida, pues uno deja de amar, ¿sí? Uf. Ya. ¿Listo el podcast? Y cuando uno no tiene esa sensibilidad, uno no aprende a amar a los demás, a su prójimo, pues definitivamente pues no hay una razón para la existencia y por eso perdemos la sensibilidad, por eso muchas veces tratamos mal a la gente, cuando inclusive la gente como médicos nos busca para solucionar un problema y nosotros lo que hacemos es recibirla con 3 piedras en la mano. Pero cuando uno de verdad empieza a conocer a Dios, pues entiende que el propósito en nuestras vidas es amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí?
Y entonces un médico que tenemos los egos, pues, y que nos amamos porque somos súper egolatras, ¿sí? Pues entendemos que así como me amo yo a mí, debo amar a los demás. Entonces la percepción del amor cambia muchísimo. Yo le preguntaba a un amigo que es dermatólogo, yo le dije, doctor, ¿ustedes para ser especialistas tienen que ser así mala clase o sea, es un requisito para la especialidad o lo aprenden? Dijo, no, es un requisito, tenemos que llevarlo en la vida para poder aplicar. ¿Ah? Sí, por eso es que los visitadores médicos dicen que el MD es medio Dios. No, pero no todos son así. La verdad, como dice el doctor, cuando sus vidas están apegadas a Dios y entienden muchas cosas, el especialista también cambia, no todos son así. Sí, La verdad, sí. nosotros conocemos especialistas, incluso vivimos un caso muy de cerca que fue con la mamá del socio de médicos muy humanos, muy apegados a Dios, que mi socio les tiene que contar la historia algún día en un podcast, ¿sí? Que llegó a una cita médica y el anestesiólogo se puso a hacer el rosario con la mamá. Pero bueno, fíjese ¿A que... dónde? Pero fíjese que eso es amor a Dios. Claro, ¿sí? no, eso no tiene ninguna explicación que su cita médica se haya convertido en hacer un rosario, o sea. Sí, no, y yo alguna vez escuchaba una entrevista que le hicieron que le hacía una periodista atea a un pastor cristiano. Y entonces el pastor cristiano, ya en medio del rifirrafe que tenían ahí por el tema de creer, decía, mire, es que creer en Dios es positivo hasta por lógica. ¿Sí? Pero yo, ¿cómo así? Le decía la periodista. Sí, porque mire, señorita, digamos, usted no cree en Dios, listo. Digamos que ya nos morimos, ¿sí? Se acabó el mundo y definitivamente yo no tenía la razón, ¿sí? Dios no existe. No pasó nada. Entonces al final, listo, yo pues dediqué toda mi vida a creer en Dios y pues al final pues yo, ¿qué perdí? Pues tiempo, ¿sí? Porque al final pues listo, yo no creí en algo que no debía creer y listo, se acabó y yo no perdí nada. Pero usted, digamos que yo tengo la razón y usted no creyó en Dios y usted se acabó esta existencia y usted ¿qué perdió? Pues lo perdió todo, porque no creía lo que debía creer, entonces hasta por lógica es mejor creer en Dios. Así ¿sí? es. Doc, una pregunta, ¿has tenido alguna experiencia con pacientes que tú digas, esta experiencia de verdad fue o graciosa o muy desagradable? Por ejemplo, alguna vez me pasó que algo que hoy lo veo como algo chistoso, pero en su momento me dio como rabia porque una paciente le hice una aplicación de ácido hialurónico en labios y entonces me escribió al WhatsApp súper brava, me mandó un mensaje diciéndome que yo era una persona antiética, que clase de producto yo le había aplicado y me mandó un pantallazo diciendo que el ácido hialurónico lo vendían en Mercado Libre y que costaba 80.000 pesos. Ya, pues. Entonces que yo qué guarapo le había aplicado y que todo lo que yo le había cobrado por aplicarle semejante porquería de producto. Muy mal hecho, doctor. Entonces, Pero, entonces, ¿en qué terminó la historia? no, ¿Cómo? pues ahí ya, o sea, yo me puse como a mirar, además yo dije, voy a llamar al laboratorio y les voy a decir que cómo se les ocurre vender esa vaina por Mercado Libre a 80.000 pesos, ni siquiera eso me lo venden a mí. Y entonces me puse a mirar la publicación de la paciente y primero pues no era una página de Colombia, era una página de Chile y era ese precio en pesos chilenos y pues en Colombia aquí no se vende eso por internet, está prohibido, no sé en Chile cómo sea la normatividad. Pero pues claro, cuando me di cuenta yo, espera, le voy a dar duro a esta vieja porque además me pegó una vaciada tremenda y le mandé eso y le dije, oye, esto que me mandaste es de una página en Chile, o sea, tanta bulla y ni siquiera revisaste si era Dicho, en Colombia o en ¿cachai, Chile. ¿Cachai? Estamos en Colombia. Sí. Y entonces, claro, ese valor había que multiplicarlo por 4. Y entonces, obviamente, la paciente súper apenada, después de haberme vaciado, pues me pidió disculpas y todo el tema. Pero, pues, Dios mío, o sea, me dice, esto me pasa a mí y el chavo. Doc, los médicos especialistas a veces les da pena reconocer que tienen complicaciones médicas. Yo soy de los que piensa que el médico que dice que no tiene complicaciones es porque no hace procedimientos. Sí, total. O sea, Cuéntanos de tu primera complicación médica estética y cómo la manejaste. bueno, pues definitivamente, como dice el dicho, ¿no? Al mejor panadero se le quema el pan. O sea, definitivamente siempre tenemos riesgo de complicaciones y es cierto. O sea, el que no tiene complicaciones es porque no hace procedimientos. Pero lo importante realmente es, como médico, entrenarse o a estudiar lo suficiente para aprender a tratar esas complicaciones. No para no tenerlas, porque puede pasar, pero sí aprender a manejarlas. Realmente mi primera complicación
me ocurrió, yo le digo mucho a mis estudiantes, les cuento esta historia porque todos llegan con el temor, ay, ¿qué tal que se me complique el paciente por la inexperiencia? Yo les digo, bueno, pues les cuento que mi primera complicación la tuve 7 años después de estar ejerciendo Uf, como médico estético. qué moral. Sí. Entonces, pero me pasó por varias cosas, ¿sí? Y si uno se pone a hacer como el listado o el checklist de cosas que debía y que no debía hacer, pues simplemente me di cuenta que lo hice por confiado, ¿sí? Porque ya después uno de cierto tiempo haciendo lo que uno hace, uno empieza a confiarse, a volverse como, como relajado, como fresco, ¿sí? Entonces me puse a hacer unos labios sin aspirar, rápido, de afán, y tuve mi primera complicación 7 años después de estar ejerciendo como médico estético cuando pensé que nunca podía pasar, y fue haciendo un diseño de labios. Y tuve mi primera oclusión vascular. El peor error de los médicos especialistas se llama confianza. Confianza, total. Y lo peor de todo es que con todo el conocimiento en la cabeza, porque sabía, yo ya había leído muchas veces cómo hacer un protocolo para la oclusión vascular, pero como era la primera vez que me pasó, pues casi me orino del susto. Claro. ¿Sí? Y yo miércoles y ahora, No hay retorno. Dios, Necrosis. sí. Corra. Pero pues yo tengo la ventaja de que yo trabajo con mi esposa, ¿sí? Que también es Ella es de- médico estético también. Estaba en el consultorio en ese momento y bueno, la llamé y ella me ayudó muchísimo porque una cosa es el paciente que se le complica a uno y otra cosa es el paciente que se le complica a los demás. Uno tiene la mente, más en digamos, blanco, mucho claro, más fría tranquilo, porque para... el problema no es tuyo, en teoría. Exacto, y uno tiene ya mucha más cabeza fría para pensar bien qué hacer. Entonces ella me ayudó muchísimo. Y ella también ha tenido complicaciones que yo, como no es mi paciente, pues ya no tengo miedo y simplemente pues Por la apoyo eso, en eso. yo he estado presente en procedimientos donde han habido complicaciones o oclusiones vasculares y por eso también insistimos cuando hay procedimientos invasivos que no lo haga personal no médico. Porque decía un médico amigo especialista, si usted no sabe manejar la complicación, no haga nada. Porque es muy complejo. Ayer hablábamos con el doctor de grabar un entrenamiento de complicaciones médicas y evidenciamos que en la anatomía todos tenemos las mismas arterias, pero no todos pasan por el mismo sitio ni todos son igual de largas. Sí, Entonces imagínate la cantidad de opciones que puede tener una persona a la hora de inyectar cada paciente. Son miles de millones de opciones. de acuerdo. Entonces, pues es súper complejo uno no conocer anatomía e ingresar con una aguja y exponerse no sé, a mil cosas. Sí, claro, es que cuando uno no tiene el conocimiento de las cosas, pues para uno todo es fácil. Por eso muchas veces el personal que y no idóneo, como cosmetólogas, por ejemplo, que van a hacer procedimientos médicos estéticos, pues lo hacen con toda la confianza porque no saben al riesgo al que están sometidos. Y a veces no pasa nada, ¿no? Y no les pasa nada, pues eso sí, Dios que las cuida, ¿sí? Pero realmente el momento en el que tengan la complicación, ¿qué van a hacer? Sí, sí, sí. El mejor tratamiento que pueden hacer es dormir tranquilas y dormir tranquilos. Sí. Eso es lo mejor que se puede hacer. De acuerdo. Doc, tú nos contaste, o me contaste pues a mí, que tu rural o la parte de médico general la hiciste en el Putumayo. A los que no conocen el Putumayo, cuando el doctor era médico general, una zona álgida, zona roja, complicada. O sea, como médico general, ¿viste o viviste alguna situación que te haya tocado muchísimo? Pues entendiendo que es una zona roja y una zona bastante violenta. No sé, que te hayan dicho como, camine, vamos, que necesitamos un médico, o que te haya llegado algún paciente que te haya tocado el corazón. Pues bueno, a mí la verdad hubo algo que sí me causó mucho impacto y fue cuando tuve que hacer mi primera autopsia. Porque en estos sitios apartados, a los médicos rurales les toca hacer las autopsias de las personas que mueren por causa violenta o por causa desconocida. Y me causó mucho impacto porque mi primera autopsia fue a una pareja de esposos que los asesinaron a cada uno con 7 tiros en la cabeza. Uf. Pero la esposa, cuando fui a hacer la autopsia y fui a abrir el abdomen, estaba en embarazo. Y eso pues me impactó muchísimo porque pues definitivamente la violencia en nuestro país ha generado mucho daño, ¿sí? Mucho daño a las personas y las personas que han hecho mal en nuestro país realmente no tienen corazón, o sea, no les importa nada.
no les importa Qué nada tristeza, ¿no? y... Yo hubiera llorado unos 30 días. No, eso fue impactante para mí, digamos, como persona. Y para también decir que como sociedad estamos mal, estamos perdidos. O sea, si no buscamos a Dios en nuestras Yo creo vidas, que vamos a acabarnos si yo como hubiera estudiado sociedad. medicina y me hubiera tocado eso, al otro día, beso en la frente, muchas gracias, la medicina no es lo mío. Sí, Me voy. No, qué terrible, susto tan berraco. Doc, terrible. una pregunta. Como médico estético, ¿hay algún procedimiento que te haya frustrado, que te haya costado mucho trabajo, Uy, que te sí. haya generado muchos problemas? Uy, sí, definitivamente tuve muchas dificultades con las ojeras, ¿sí? Y es una de las cosas que más nos consultan en la clínica, ¿sí? Para hacer relleno de ojeras. Quiero quitarme estas ojeras, quiero quitarme estas ojeras. Y me tomó más o menos unos 7 o 8 años llegar a una técnica que me ayudara a mejorar esos resultados, porque todas me quedaban bolsudas o me quedaban mal corregidas, me quedaban deformes, o sea, no lograba, y yo decía, pero miércoles, o sea, ¿por qué una zona tan pequeña no logro entenderla para poder mejorar mis resultados? Y me tomó años, por lo menos 7 o 8 años, llegar a una técnica en la que yo pudiera realmente tener buenos resultados con las ojeras. Así que Uy, no, no, pero qué manejo de la frustración tan berraco, pues. Lucho y yo quejándonos por un año de venta, por 6 meses de venta de $300 y este man con 8 años de malas ojeras. sí, sí, total. Definitivamente nosotros que somos muy malagradecidos con la vida, de No, verdad. y eso que llegué a un punto en el que yo decía, no voy a volver a hacer ojeras, no voy a volver a hacer Uy, yo no ojeras. hago más. 8 años cagándola. Pero no, al final digamos que, o sea, fue ese punto en el que yo dije, oiga, yo tengo que estudiar más, ¿sí? Estoy muy terco, Doc. Sí, pero Pucha. fíjate que era casi que culpa mía por no estudiar, por no ser juicioso. Pero cuando yo empecé a estudiar mucho más y empecé a estudiar más anatomía, empecé a entender mejor a mis pacientes cómo los podía ayudar para tener mejores resultados. Entonces, pues, insistí y persistí porque definitivamente en esta vida yo considero que la clave del éxito es la persistencia, ser perseverantes, ¿sí? Porque si uno se frustra fácilmente por las cosas que hace, pues no logra éxito en nada. Porque en la vida uno tiende a tropezarse todo el tiempo, pero si en el primer tropiezo yo me caigo y me quedo ahí, pues nunca voy a poder avanzar. Tengo que levantarme y seguir persistiendo hasta que logro mi objetivo. Y cuando lo logra uno, pues ya, o sea, viene el éxito. ¿Sí? Oiga, doctor, la gente muchas veces cree que ustedes estudian medicina estética por plata. Sí, pero yo he visto, incluso he evidenciado pacientes que usted ha atendido, que después de que usted los atienden, se levantan de la camilla llorando y lo abrazan. ¿Sí? ¿Cómo actúa la medicina estética para cambiar la vida de la gente? Pues bueno, fíjate que te voy a contar una anécdota de una persona, de un conocido que alguna vez me decía, medio bravo, pero usted si es médico, ¿por qué estudió medicina estética? ¿Por qué no pensó en ayudar mejor a las personas en un hospital? Que no sé qué. Como medio disgustado. Y le decía, hermano, es que yo ayudo a las personas también. Porque definitivamente nosotros necesitamos tener en armonía nuestro cuerpo funcionando bien, nuestro espíritu, pero también nuestra mente, nuestra alma. Y muchas veces, por no sentirnos bien con lo que vemos en el espejo, todo empieza a fallar en nuestra vida. Nuestra confianza, y si falla nuestra confianza, nos empezamos a enfermar, empezamos a tener trastornos de alimentación, empezamos a tener mil cosas que hace que todo empiece a fallar, ¿sí? Pero cuando nosotros ayudamos a las personas a verse mejor, a lucir mejor, a sentirse mejor con lo que ven en el espejo y empezamos a ver ese cambio frente a la actitud que tienen con respecto a la vida, pues ese es un premio mayor. O sea, yo me he sentido muy satisfecho cuando veo que llegan pacientes con depresión a mi consultorio, se sienten mal con lo que ven en el espejo, ni se arreglan y de repente, después de hacerles un tratamiento, lloran de felicidad, me abrazan. Esa es la mayor recompensa, más que lo económico que yo pueda tener como recompensa en mi profesión. Pero cuando llegan a los 8 días a la consulta, vestidas diferente, Empoderadas. empoderadas, con una actitud totalmente diferente, con un cambio de gesto, de un gesto deprimido a felicidad total, pues ahí es cuando uno dice, Dios mío, o sea, yo como médico estoy haciendo algo para impactar realmente a la gente que viene a mi consultorio.
Y ese es el objetivo que, por lo menos yo como profesional, siempre he tenido con lo que hago. Que lo que yo haga impacte de forma positiva a los demás, a las demás personas. Yo no busco tanto el dinero. Obviamente, pues lo que hago tiene que ser remunerado, no me fastidia. No me fastidia. Pero si yo puedo impactar de forma positiva a los demás, pues yo sé que el dinero viene por añadidura. Yo fui testigo de una rinomodelación que se levantó de la camilla llorando después de que el doctor terminó. Y lo abrazó y le dijo, gracias. Yo, pero no estaba tan fea la nariz tampoco. Pero Fíjate cómo eso... Esa nena, de verdad que todavía... No, ella tiene una foto suya en la billetera. Doc, una última preguntita. Doctor, ¿por qué te gusta enseñar? Si enseñar uno es mal pago. Dos, muchas veces es frustrante. Yo no enseño, a mí no me gusta enseñar. No tengo paciencia para enseñar. Me parece que hay gente que no hay caso. Me frustra llegar a enseñarle a 20 personas y hay 3 pegados del celular, 5 hablando, 4 que no entienden, 6 que han pasado semestre tras semestre. Si yo fuera docente y más de medicina, 0 para todos. Sí, no. O sea, hay veces que tú llegas a un salón de clase y dices, pero este man, ¿cómo está acá haciendo una especialidad médica? ¿Sí? Segundo, es re mal pago. En donde sea, es re mal pago ser docente. ¿Por qué? Menos en praxis estoy. Ahí sí pagan. Hay que empezar a reevaluar qué pasa con praxis. Por interno me dicen, sí, que pase por recurso humano. Doc, ¿por qué eso que te ha costado tanto a ti? Dinero, tiempo, trabajo, esfuerzo, noches sin tu esposa, fines de semana sin la familia. ¿Por qué lo quieres transmitir? Bueno, yo la verdad hubiera querido aprender de una forma mucho más amigable, ¿sí? Que a mí lo que yo sé hoy me lo hubieran enseñado de una forma más amigable, pero realmente yo nunca tuve acceso tan fácil a la información porque además nunca tuve a alguien que tuviera el empeño para enseñarme de una forma chévere, que pudiera compartir el conocimiento sin limitación. Un saludo a todos los docentes que han pasado por la vida del doctor. Ahí se los dejo. Les tengo varios alias, especialistas, todos, de verdad. El doctor les tengo varios alias, de paso. ¿Sí? Pero realmente yo hubiera querido que me enseñaran bien, o sea, que me enseñaran con cariño, ¿sí? Pero yo sí creo, estoy plenamente convencido que el conocimiento no se hizo para guardárselo, sino para compartirlo. Es una responsabilidad que uno tiene con la sociedad. Yo te hablé de que a mí me gusta que lo que yo hago genere impacto. Y yo sé que si yo enseño mi experiencia a los otros médicos, porque no es ni siquiera el conocimiento, sino la experiencia a otros médicos, pues voy a impactar de forma positiva a sus pacientes, porque ellos van a hacer las cosas mejor para sus pacientes. No van a tener que pasar por los 8 años y no van a tener malas ojeras. 7 años, 8 años de frustraciones haciendo ojeras, sino que lo van a hacer ya de una forma facilitada. Y me gusta enseñar porque de verdad me encanta saber que estoy ayudando a otros médicos a hacer las cosas bien. A mí no me gusta enseñar con reservas, ni tengo fórmulas secretas, ¿no? Yo todo lo que enseño lo enseño sin limitación. Y los estudiantes míos que escuchen este podcast saben que es cierto, ¿sí? Si es mentira, déjenlo en los comentarios y digan, ese man es mentira lo que está diciendo. Él no nos enseña nada. En la universidad no enseña con amor. Pero estoy seguro que en los comentarios va a salir, sí, él nos enseña sin reservas. Y ojalá lo quemen en los comentarios para yo reírme, ¿verdad? Sí, no, de verdad me encanta, me gusta, a pesar de que sé que es mal remunerado, pero el conocimiento no se hizo para guardarlo, se hizo para compartirlo. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, doctor, creo que no es más por este podcast, estuvo maravilloso, un poco de lo que es el doctor Jeffer Peña, para la gente que no lo conocía, para la gente que lo ve cuadriculado, el doctor Peña, Poker Face, un poco más de lo que es el doctor Jeffer Peña como persona y lo que fue en su carrera como médico. Doctor, más adelantico volvemos a hacer otro. A ver, vale, chévere, qué rico este espacio y chévere que podamos hablar de todo un poquito y no solo de lo más técnico de nuestras vidas, sino que también de lo que podemos vivir como personas. Bueno, muchas gracias.